Ahora vamos a conversar con alguien al respecto de cuya persona hemos estado hablando en estos días. Es la fiscal anticorrupción de la provincia de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche. Cecilia, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, José Luis, ¿cómo anda? Bien, bien, siguiendo a la distancia, y por raro que le parezca, empatizando desde aquí con su situación y la preocupación que nos genera que cuando se está por llevar adelante el juicio de lo que sería la demostración de una de las mayores historias del latrocinio en el erario público en una provincia en Argentina, se avance utilizando una herramienta que el sistema debería trabajar con mucho cuidado, que es el juicio político que le están incoando a su persona. Sí, es así, tal cual como lo expresaste, te agradezco la empatía, eh, pero bueno, es exactamente así, la verdad que nos encontramos con algo que sabíamos que se estaba preparando, no sabíamos que iban a ser tan drásticos así en el momento y en la decisión, pero bueno, ha quedado todo muy explícito y arriba de la mesa. En el medio del juicio que se estaba desarrollando, que se está desarrollando a Sergio Uribarri, he sido suspendida y bueno, ahora estoy en mi casa de hecho en este momento porque no puedo ejercer mis funciones a raíz de un jury de enjuiciamiento que me abrieron sin causa, pero bueno, con una decisión muy importante de suspenderme todas mis funciones. Qué locura. De cualquier manera, bueno, hay un equipo ahí que usted ha liderado hasta ahora que sigue funcionando en ese juicio. Sí, sí, por suerte, como bueno, les decía, este tema del jurado de enjuiciamiento, del juicio de enjuiciamiento que me están haciendo a mí, lo veíamos venir, estábamos ya sabiendo que a mediados de este año se hizo una remisión de una causa muy importante a juicio, que es la causa que llamamos de los contratos de la legislatura, donde se descubrió una organización mafiosa, criminal, que venía hace 10 años simulando contratos, haciendo contratos truchos, y que sustrajeron por lo menos de la legislatura 53 millones de dólares. Esto cuando se remitió a juicio esta causa en junio de este año, unos días después se pidieron los enjuiciamientos políticos para mí y para el procurador general. Uh-huh. Y eso hizo que decidiéramos que cuando empezáramos esta causa que está desarrollándose, sumar un fiscal más, porque supusimos que la movida venía muy fuerte tratando de generar la impunidad, y no solamente generar la impunidad, sino generar temor en los operadores de justicia para que no se llegue a una sentencia condenatoria, ¿no? Hay una situación en paralelo que no tomó mucho vuelo periodístico en su momento, cuando el fiscal Álvaro Garganta, fiscal de la Ciudad de La Plata, tenía listo para elevar a juicio 4 causas contra Daniel Scioli, es gobernador de la provincia, faltando la definición de la jueza de garantías, le clavaron un juicio político, que nunca lo llevaron adelante, pero digamos como que generaron una situación de empate ahí, está todo como en suspenso por ahora, ¿no? Mire, no sabía. ¿Sí? No sabía, pero la verdad que no me sorprende en absoluto porque lo que se observa es un patrón muy claro y que se ha acelerado en los últimos días, en los últimos tiempos, un patrón de o se corrompe al sistema judicial o se consiguen sentencias insólitas o se trata de romper el sistema judicial a través de estos mecanismos, ¿no? De hostigamiento, de formulación de juicios, etcétera, a los investigadores. Uh-huh. Esto no es algo que ocurra solamente en Argentina, esto es algo que ocurre en todos los países donde tenemos problemas endémicos de corrupción, uh-huh. Y eso es un patrón bastante común, ¿no? Por eso incluso han intervenido en algunos casos tribunales internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un informe hace unos años indicando esto, digamos, los investigadores en casos de corrupción los califica como personas vulnerables, justamente porque se enfrentan a estas situaciones, ¿no? No se puede ejercer libremente el trabajo, porque cada vez que se avanza significativamente, sobreviene una situación como esta que estoy describiendo. Claro. Ahora, ¿50 y cuántos millones de dólares? Mire, fue una causa muy llamativa y sumamente interesante porque se descubrió por casualidad. Un policía que estaba en los cajeros de un banco observa durante 2 o 3 oportunidades 3 personas que iban con muchas tarjetas de débito y
por usar el lenguaje común, disculpe, ordeñaban el cajero, así usaba el lenguaje, ¿no? Sacaban plata y metían en bolsa. Y resulta que la tercera vez que los ve, decide intervenir, llama a sus superiores, los siguen a estas personas, y cuando estaban en la puerta de la casa les hacen una requisa, observan que tienen muchas tarjetas de débito, que tienen mucho dinero, se pide un allanamiento, los fiscales ya empiezan a intervenir ahí, se meten en el domicilio y encuentran infinidad de documentación, talonarios de facturas de terceras personas, cajas con papeles, muchos cuadernos con anotaciones desde 2008 en adelante, contrato por contrato, de cada uno de los contratos falsos que hacían para la legislatura. Y de la propia suma, porque claro, eran una organización muy documentada, ¿no? De las propias sumas que ellos tenían, de cuánto sustraían cada mes, hacían como una rendición de cuentas hacia los estamentos más altos de la organización y se guardaban las copias de esas rendiciones de cuentas. Bueno, la suma de las cobranzas de la organización criminal nos dieron $53 millones. Qué loco. Ahora, ¿y por qué, siendo esto un tema de la legislatura, está en cabeza del ex gobernador Uribarri? No, porque en realidad esta causa de la legislatura, Uribarri fue 2 periodos gobernador, de 2007 a 2015, y después fue presidente de la Cámara de Diputados. Durante todo ese periodo, de los 2 periodos de gobernador de Uribarri y el periodo que fue presidente de la Cámara de Diputados, es que se sucedieron estas sustracciones masivas en la legislatura. Lo que se pudo probar en esa causa no está directamente imputado todavía a Uribarri. Lo que se pudo probar en esta primera etapa de la investigación es que el dinero llegaba hasta el cuñado de Uribarri, a una persona colaboradora estrechísima de Uribarri que se llama Juan Pablo Aguilera y que es el cuñado de Uribarri. A la vez, porque en este momento hay muchas causas de corrupción importantes en Entre Ríos, porque como vos mencionaste, el latrocinio fue muy importante. A la vez se está desarrollando un juicio en este momento en los tribunales de Paraná, donde hay otras causas en donde sí el imputado es Uribarri, se lo está acusando y se le va a pedir una pena, seguramente los fiscales van a pedir una pena de más de 10 años de prisión. Por ejemplo, para ustedes que son de Mar del Plata, una de los hechos que se le atribuye a Uribarri en este juicio que se está llevando adelante ahora es el montaje del parador playero en Mar del Plata en 2015, en enero del 2015. Y otros hechos de corrupción donde se centran, por un lado, en la distribución de publicidad oficial, que lo hacía a través de la empresa de este cuñado suyo. Todas las publicidades se contrataban con él y no se respetaba ningún procedimiento, y era un procedimiento más bien de sustracción más que de contratación. Y por otro lado, los hechos se centran en cómo él paga con dineros públicos, dineros de los entrerrianos, su campaña para postularse a presidente de la Nación en aquella ocasión que pretendió ser elegido por la presidenta de la Nación. Sí. En el tema del parador, bueno, acá tuvo una derivación propia, que creo que era por el tema de las palmeras, una cuestión así también, que bueno... Claro. En el parador, en el caso concreto del parador de Mar del Plata, que en ese momento, en 2000, se contrató, los últimos días de diciembre del 2014, ese parador salió un poco más de 14 millones de pesos para las arcas de la provincia de Entre Ríos. En ese caso se pudo comprobar, se ha demostrado en el juicio que se está llevando adelante, no solamente que se contrató en el expediente, ¿no? Surge que se contrató un parador que tenía dibujos de palmeras y publicidad de la provincia de Entre Ríos y convocatoria al turismo, y resulta que luego cuando lo armaron, más que dibujos de palmera, tenía una gigantografía con la cara del gobernador, ¿no? Y decía por todos lados Uribarri, Uribarri, Uribarri. Sino además que se comprobó que de los 14 millones y medio de pesos que salió el parador, aproximadamente 4 millones y medio de pesos fueron devueltos por la empresa que se encargó de hacer el parador, a este cuñado de Uribarri, Juan Pablo Aguilera, ¿no? O sea, una parte, hubo más o menos un tercio del precio que no correspondía al pago del parador, sino que era simplemente sustracción de dinero, ¿no? Claro. Qué tremendo, ¿no? Y después vemos las cifras de pobreza y muchos se preguntan por qué hay pobreza en Argentina. Tú sabes que desde hace... Esta estación de radio tiene 31 años y este espacio también. Siempre he dicho que no es cierto que en la Argentina no hay plata, el problema es que se la roban. Es así. Lamentablemente nosotros estamos acostumbrados como ciudadanos, le digo esto, ¿no? A pensar en los derechos humanos, en la necesidad de reconocimiento de derechos económicos para todos y de buscar la igualdad, pero resulta que
nos encontramos con que a veces estamos como anestesiados frente a hechos de corrupción muy evidentes como los que vemos habitualmente, ¿no? Y resulta que tiene una relación directa la sustracción del dinero que se realiza, que realizan algunos políticos, no todos, pero que algunos lo realizan de manera masiva, con la imposibilidad de que ese dinero se dirija a donde se tiene que dirigir, ¿no? Al bien común. Sí, claro, obviamente, que es donde corresponde que ese dinero esté. Exactamente. Sí, bueno, y en los términos de lo que tiene que ver con la continuidad del juicio, ese juicio con respecto del tribunal que es el que va a tener que tomar las responsabilidades, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen de ese tribunal? Bueno, nosotros esperamos, la verdad que tenemos confianza de que se llegue a buen puerto. Estamos ya en la fase final del juicio. Esperamos para fin de año que los fiscales estén alegando. A lo mejor termine el juicio recién en febrero con los alegatos de la defensa. Y la verdad que se ha demostrado de manera muy clara todas las ilicitudes, así que entendemos que el tribunal va a dictar sentencia condenatoria. Obviamente es algo que lo vamos a descubrir recién el año que viene cuando escuchemos la sentencia. ¿Y el proceso al respecto del juicio político a su persona, cómo está eso? Bueno, en el caso del enjuiciamiento hacia mí, se acaba de abrir la semana pasada ese enjuiciamiento. Es un acto de manifiesta ilegalidad de la resolución que sacó el jurado de enjuiciamiento. El jurado de enjuiciamiento es un tribunal que se constituye por 3 vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, 2 legisladores y 2 abogados. Y lo sorprendente es que han dictado una resolución absolutamente ilegal en varios aspectos. Por un lado, bueno, porque abren el jury sin motivos, pero esencialmente porque disponen una suspensión absolutamente inmotivada por 6 meses esa suspensión. Imagínese usted que una suspensión, o sea, una consecuencia de la apertura de una investigación sería, por ejemplo, una prisión preventiva. Yo hago una investigación penal y dispongo una prisión preventiva respecto de una persona. Eso es una decisión excepcional. Le doy un ejemplo más claro. A Uribarri, que lo estamos juzgando en este momento en Paraná, nunca se le privó de su derecho a trabajar. De hecho, tiene juicios por sumas millonarias de corrupción y, sin embargo, él está siendo embajador en la ciudad de Israel. Entonces, pero sin embargo, lo insólito es que en mi caso me disponen un enjuiciamiento por un motivo absolutamente banal, que sostienen que me debía haber excusado en una causa de corrupción, y resulta que me suspenden de ejercer mis funciones, lo que es absolutamente descabellado, desproporcionado, insólito. Pero además disponen una tercera cuestión que es abiertamente ilegal, que es que apartan a todo un organismo que está previsto que sea el acusador en el enjuiciamiento que es el Ministerio Público Fiscal. Esto está previsto en las leyes, ¿no? 2 leyes provinciales disponen eso, y el tribunal decide incumplirlo y decide que la acusación la haga alguien que ellos van a designar para esas funciones. Con lo cual pretenden someterme al menos al juzgamiento de una suerte de comisión especial armada al efecto, lo que me hace temer que la decisión final ya está tomada y que la decisión final es la destitución, y por eso se está trabajando para conseguir las mejores condiciones para lograr esa destitución. Qué mafia, ¿eh? Sí. Es conducta de mafia, sí. Cuando tenga minutos, Cecilia, busque y fíjese lo que le pasó a su colega Álvaro Garganta. En 2018 le abren el jury, paran todos los juicios contra Scioli y tienen todo dando vuelta ahí, obviamente. Es una vergüenza que pasen estas cosas, pero bueno, exponiéndolas y dando batalla es la única forma que lo vamos a cambiar. Si me permite, un abrazo a la distancia, créame que es mucha la gente que está interesada en que esto salga bien. Le agradezco muchísimo y tenga la certeza que vamos a dar batalla, no nos vamos a rendir, y además hay mucha gente que también trabaja en esto, que tiene muy buena voluntad, y bueno, y estamos en el juego todavía. Cecilia, gracias, buena jornada, muy amable. A ustedes, que siga bien, hasta luego. Bueno, la fiscal anticorrupción de la provincia de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, este es el escenario.